Hola, yo soy Dado y vas a ver cómo escoger a tu main en Overwatch 2. Yo sé que puede parecer una tarea sencilla, pero puede ser difícil sobre todo si llevas muy poco tiempo jugando, y te abruma tantos héroes, muchas habilidades y te dejará preguntándote si estás escogiendo al héroe correcto, especialmente si estás consultando el meta solo para confirmar. En este video vamos a explicar cómo elegir a tus main en Overwatch 2. No querrás tener solo un personaje principal porque en este juego casi todos los héroes tienen un buen counter. Y si te especializas demasiado en un solo héroe, tendrás más dificultades para subir de rango. Así que quédate hasta el final para que por fin te decidas qué héroes quieres como main y suscríbete para ver más contenido de Overwatch 2. Entonces, ¿por qué deberías elegir a unos pocos héroes principales en lugar de jugar con todos o un solo héroe? Puede ser fácil cambiar a diferentes héroes, pero si eres un jugador realmente bueno de Hanzo, por ejemplo, y tus compañeros de equipo te piden que cambies a Soldado 76 para enfrentarte a la Pharah enemiga, es posible que hayas jugado con Soldado solo una o dos veces. La posición y la puntería en Soldado es muy diferente a la de Hanzo, y si vas a transferir hábitos de un héroe a otro, generalmente querrás que sean muy similares en estilo de juego. Por eso es bueno especializarse en un pequeño grupo de héroes en diferentes categorías para poder transferir hábitos fácilmente de un héroe a otro y jugar de la manera correcta de forma natural. Lo primero que debes hacer cuando buscas un héroe principal es jugar con todos los héroes del rol que deseas dominar. Por ejemplo, si te llama la atención primero jugar tanque, entra en partidas rápidas y simplemente juega un poco con cada héroe de ese rol. Puedes jugar algunas partidas con cada héroe para reducir tu lista a los héroes que disfrutes jugando, ya sea por su estilo de juego o apariencia. Es muy importante que elijas un héroe que te guste, porque si odias jugar con un héroe, aunque sea el más fuerte del juego, no será gratificante ni divertido. Lo que realmente importa es que te diviertas con un héroe, porque si te diviertes, jugarás mejor, estarás de mejor humor y lo harás mucho mejor con ese héroe de lo que normalmente lo harías. Ahora hablemos primero de los DPS, ya que es la categoría más grande en el juego de héroes, y realmente tenemos que desglosarlo. Hay dos categorías de DPS, los héroes de disparo certero o hitscan se les llama, estoy seguro que lo habrás escuchado, y los que no lo son. Los héroes de hitscan son héroes como Bastion, Cassidy, Ashe, Soldado, Widowmaker, Tracer, Reaper y algunos más. Pero lo que debes entender aquí es que los héroes de hitscan son mejores para disparar objetivos a larga distancia. Por ejemplo, son mejores para acertar a héroes como Pharah y Echo, porque imagina disparar a una Pharah y una Echo que están en el aire en algún lugar con un proyectil, no es muy fácil. Mientras tengas tu mira sobre el enemigo y presiones el botón izquierdo de tu ratón, los enemigos recibirán daño al menos. Y aunque todos esos héroes de hitscan no comparten las mismas técnicas de puntería, por ejemplo héroes como Cassidy y Widowmaker no se centrarán en seguir al objetivo constantemente, mientras que héroes como Tracer y Soldado se enfocan mucho en el seguimiento y dependen mucho de tu estilo de puntería y preferencias. Es posible que desees quedarte solo con héroes de seguimiento o usar exclusivamente héroes de disparo rápido, aunque tu habilidad para apuntar se desarrollará con el tiempo y podrás apuntar con facilidad con ambos. La mayoría de las personas generalmente prefieren uno u otro. Por ejemplo, a mí me gusta jugar héroes de hitscan, pero puedo adaptarme a Hanzo, aunque no soy muy bueno con Genji, así que puedo ver entre qué héroes puedo ir alternando. Así que generalmente elijo héroes de hitscan para jugar. Hablando de héroes que no son hitscan, tenemos a Echo, Genji, Hanzo, Junkrat, Mei, Pharah, Sojourn, Symmetra y Torbjorn. Casi todos los héroes que no son de disparo preciso tienen proyectiles que serán muy diferentes de apuntar en comparación con los héroes de hitscan. Dependiendo de tu estilo de puntería, ahora tienes que elegir entre disparo preciso o proyectiles. Si cambias constantemente entre disparo preciso y proyectiles, es fácil que tu puntería se vea afectada sin darte cuenta. Y es mejor acostumbrarse a uno u otro hasta que te sientas lo suficientemente cómodo para no olvidar cómo apuntar con disparo preciso cuando cambias a Hanzo solo por unos minutos. Ahora tenemos que desglosarlo aún más. Primero vamos a hablar de nuestros héroes de medio y largo alcance. Estos son nuestros francotiradores, así como nuestros héroes de hitscan que son muy buenos para jugar desde la distancia y eliminar lentamente a los enemigos y conseguir eliminaciones de esa manera. Así que estarás usando a Ashe, Cassidy, Soldado, Sojourn, Hanzo y Widowmaker. Ahora deberías notar que solo uno de esos héroes es de proyectiles. La mayoría de las veces los héroes en este juego que tienen un alcance más largo suelen ser de tipo hitscan. Y siendo sinceros, eso se debe a que a la larga distancia no vas a lograr tiros a la cabeza con Hanzo a menos que tengas suerte o estés disparando en una esquina por donde los enemigos van a pasar o que realmente seas muy bueno. Estos héroes son en su mayoría de disparo instantáneo, y en realidad no tienes que elegir un héroe de largo alcance. Puedes quedarte con un héroe de alcance más corto o un estilo de juego de alcance medio. Puedes simplemente ignorar por completo estos héroes de largo alcance si no quieres jugar desde la distancia. La segunda categoría son nuestros flanqueadores y héroes de dive. Estos son Echo, Reaper, Pharah, Sombra, Tracer y Genji. Ahora,
Echo y Pharah son un poco diferentes cuando se trata de flanquear y emboscar. También puedes hacer spam con ellos. Hay muchas cosas que puedes hacer de manera diferente con Echo y Pharah y te recomendaría encarecidamente probar uno de ellos y aprender si te gusta ese estilo de juego, ya que es casi diferente de cualquier otra cosa en el juego. El tercero es nuestra categoría de héroes de spam, que son realmente buenos para romper escudos y derribar tanques enemigos. En esta categoría tenemos a Echo, Bastion, Jungrat, Pharah, Symmetra y Torbjorn. Hay algo de superposición aquí porque no todos los héroes cumplen un nicho y pueden desempeñar múltiples roles. Ahora deberías tener al menos 3 héroes, uno que domines y te guste bastante y 2 posibles cambios de personajes si tu main es countereado. Asegúrate de tener un poco de diversidad en tu estilo de juego entre los héroes. No todos tienen que coincidir en puntería y estilo de juego, pero ciertamente ayuda si lo hacen. Ahora pasemos a los tanques. Y con los tanques los estilos de puntería son en su mayoría irrelevantes a menos que seas muy bueno en el seguimiento, en cuyo caso es hora de convertirte en un maestro de Zarya y ganar cada juego. Es hora de reducir la lista y si quieres elegir 2 o 3 héroes principales para diferentes situaciones, vamos a repasar las situaciones ahora. Primero, tus tanques de dive. Estos tanques irán contra los enemigos y establecerán flanqueos o emboscadas con sus compañeros de equipo para obtener eliminaciones. Como héroes de dive tenemos a D.Va, Doomfist, Winston y Wrecking Ball. Estos 4 héroes tienen estilos de juego similares. Querrás jugar con tanques de dive en mapas más abiertos con muchos terrenos elevados, así como si tienes compañeros de equipo que están jugando con héroes como Tracer y Genji. Incluso si no es un mapa abierto, puedes cambiar fácilmente a un tanque de dive para jugar con tu equipo. Ahora pasemos a nuestra próxima categoría de tanques, que son nuestros brawlers o luchadores. Esto incluirá a Junker Queen, Orisa, Reinhardt, Sigma, Ramatra y Roadhog. Querrás elegir a estos héroes en mapas más pequeños y cerrados, como mapas de punto de control o mapas de empuje. Puedes elegir 1 o 2 héroes de cada categoría y aprender a dominarlos en sus mejores mapas, pero debes asegurarte de disfrutar jugando con ellos antes de elegirlos. Ahora vamos a los soportes. Primero vamos a dividir a los soportes en curación de un solo objetivo y curación de área. Pero antes de entrar en esto, tenemos 3 héroes que son un poco excepcionales: Zenyatta, Lifeweaver y Lucio. Estos 3 héroes tienen ultis defensivos. Brigitte podría incluirse en esto, pero su ulti no es ni de lejos tan fuerte como la de los otros 3. Todo jugador de soporte debe poder cambiar al menos a Zenyatta, Lifeweaver o Lucio para contrarrestar todo tipo de ultimates enemigas. Te prometo que ampliar tu repertorio de héroes para aprender al menos uno de estos héroes le salvarás la vida a tu equipo en más de un juego. Ahora vamos a los soportes de un solo objetivo, y tenemos a Ana, Kiriko, Mercy, Lifeweaver, Yari y Zenyatta. Estos héroes se pueden jugar casi en cualquier lugar y funcionarán muy bien sin importar a quién elijas, así que lo pasarás bien en casi todos los mapas, pero debes darte cuenta de que Ana y Zenyatta serán mucho menos móviles que Kiriko y Mercy, así que elegir 1 o 2 de estos héroes puede ser muy buena opción para cada mapa. Ahora, para los sanadores en área tenemos a Baptiste, Brigitte, Lucio y Moira. Querrás jugar con estos héroes en mapas más pequeños y cerrados, como los de punto de control y empuje, aunque funcionarán en mapas abiertos si tienes una composición de equipo que quiera jugar más de cerca. Otra forma de dividir a los soportes es por sus habilidades de movimiento. Por ejemplo, Kiriko, Lucio, Baptiste, Yari y Moira tienen muy buenas habilidades de movimiento, por lo que tal vez quieras elegir a uno de ellos como tu main. Otra cosa que debes saber sobre Overwatch es que tanto el meta como el hacer counters no lo es todo. Claro que ayuda, pero no debería ser tu razón principal para decidir qué héroe va a ser tu main. He visto muy buenos jugadores que se especializan en un solo héroe y aunque odia al héroe que están usando, demuestran que incluso si estás jugando con un héroe no tan fuerte, por así decirlo, siempre y cuando aprendas cada situación y cada forma de jugar con ellos, puedes ganar y mejorar de manera constante, incluso si el equipo enemigo te está haciendo counter. El gran diferenciador aquí va a ser tu habilidad y el gusto por tu main para que nadie pueda sobrepasarte. Gracias por ver el video, yo soy Dado, recuerda suscribirte y déjame en los comentarios quién es tu main. Me da curiosidad cuál será el héroe más comentado. Espero que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.